Bueno, nosotros somos un frente que se está estrenando en estas elecciones. Si bien yo formo parte del MST ya hace muchos años, en estas elecciones hemos logrado una unidad dentro de la izquierda, junto con el Nuevo MAS. Y bueno, ese frente es Izquierda al Frente por el Socialismo. Para nosotros es muy importante haber logrado esta unidad frente a la negativa de otros actores a trabajar más ampliamente, que es lo que también la gente nos está pidiendo. Y en ese marco también peleamos por una renovación dentro de la izquierda, ¿no? No solamente generacional, que es un aspecto importante. No es casual, yo soy la candidata más joven de cabeza de lista en estas elecciones, pero más que nada en relación a las propuestas y a la forma de hacer política, a la cultura de la izquierda, ¿no? Nosotros queremos romper con esa idea de la izquierda dogmática, sectaria. Hoy va a haber dos opciones, dos frentes en la izquierda, y nosotros somos los que queremos y que vamos a seguir peleando por la unidad de toda la izquierda, y no solo de la izquierda, sino también de un sector más amplio. Este sector, que es el FIT, particularmente liderado por Liliana Olivero, hace años que se vienen negando sistemáticamente los llamados de unidad, no solamente nuestros, sino de otros partidos, ¿sí? Entonces, la verdad que uno ve cómo, lamentablemente, porque tienen lugares de representación, y por eso para nosotros tienen la mayor responsabilidad, digamos, en estar a la altura de las circunstancias. Porque la situación es realmente crítica en el país y en la provincia. Estamos sufriendo políticas de ajuste muy fuertes. Y a su vez, hay cada vez más gente que está rompiendo con las viejas estructuras, que están buscando, está decepcionando a los que optaron por un cambio y que ahora ve que no es ningún cambio y que estamos peor. Y aquellos que también en su momento apoyaron al gobierno anterior, kirchnerista, y que ahora ven, sí, al final no somos oposición, no le estamos parando la mano a Macri, porque más que nada se la estamos levantando, porque en el Congreso el macrismo tiene minoría y sin embargo logra sacar un montón de políticas gracias al voto kirchnerista, del masismo y de otras fuerzas. Después, lo ambiental para nosotros también es algo fundamental. Hemos sido protagonistas de una lucha emblemática en Córdoba como fue la de Monsanto, que fue un triunfo, pero creemos que lamentablemente los gobiernos han hecho que tengamos que defender cosas obvias como los bosques nativos, ¿no? Que venimos de distintas movilizaciones en relación a esto. Pues fíjate que en los 17 años de Unión por Córdoba se han perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque nativos. Entonces, después tenemos que escuchar a De la Sota decir, cuando nos inundamos, de que bueno, fue un tsunami que cayó del cielo, y no es una catástrofe natural, sino que tiene que ver con políticas conscientes de Estado que benefician a un sector empresario en detrimento de la vida y el bienestar de todos. Entonces ya tenemos un proyecto de remediación inmediata que parte de declarar la emergencia ambiental, de reforestación, y bueno, también toca otros temas como es la cuestión de la basura, la cuestión de la instalación de empresas, como por ejemplo ahora dentro de poco va a haber una audiencia por lo de Porta en la ciudad. A nosotros nos parece que es importante que siempre rija el principio precautorio cada vez que una empresa que se quiere instalar, y que ante las decisiones importantes que afectan la salud de la mayoría haya consultas vinculantes con los vecinos y vecinas. Estos años de gobierno han transformado Córdoba en la capital de la pobreza. Las cifras son realmente alarmantes, más del 40%. Creo que y eso afecta principalmente a la niñez y a la juventud. Si eso le sumamos, nosotros a nivel nacional tenemos casi un 10% de desocupación, más del 30% trabaja en negro. Entonces, creemos, en primer lugar, una ley de precarización cero, y también queremos que las jornadas de trabajo se reduzcan a 6 horas, con 25.000 pesos de sueldo, no solamente para dignificar la vida de los trabajadores, sino porque de esa manera vamos a lograr contener a muchas más personas dentro del mercado laboral, porque se repartirían esas horas con más gente. Con la quita de retenciones a las megamineras, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri, esa medida representó 220 millones de dólares, o sea que el Estado perdió, solo en el 2016. Eso, al cambio de hoy, son 3.800 millones. De acuerdo a lo que se estima que sale construir una casa ahora, con esa plata se podrían hacer cerca de 6.300 viviendas, lo cual ahí vos podés
también justamente arreglar otro déficit que tenemos, que es el habitacional. Y eso, según el ANSES, en la construcción de viviendas, de esa cantidad de viviendas, involucrarían 23.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, ¿sí? Entonces vos fíjate que con solo una medida, que uno cree que no le afecta en nada, porque bueno, son multinacionales, ¿cuántas son las multinacionales que están mega mineras en el país? Bueno, con eso ya mirá lo que podés hacer. Entonces, el problema es que las prioridades del gobierno son otras, justamente porque están ahí para gobernar para unos pocos y no para el bienestar de la mayoría. Yo te tiro otro dato. Estamos en un Estado laico, sin embargo, no sé si mucha gente sabe que el Estado financia a una sola religión, que es la católica, y que solo lo que dice en el presupuesto son 160 millones por año. Además a eso le tenés que sumar que cada presupuesto educativo le destina alrededor del 20% a las escuelas religiosas católicas. Entonces, ¿por qué si estamos en un Estado laico se financia solo un culto cuando hay además varios cultos? ¿Por qué no se puede, en vez de financiar eso, que eso se destine a la apertura de centros culturales para fomentar las producciones locales independientes, para que los jóvenes de nuestros barrios tengan también a dónde ir? Bueno, hay así infinito. ¿Podría ser una propuesta concreta dejar de financiar la iglesia? Es que es una propuesta nuestra. Es una propuesta nuestra porque creo que, además, si vos te fijas, solamente en los países que limitan con nosotros, Chile, Uruguay, Brasil, eso no existe. No existe. Y la verdad que es incoherente que si es un Estado laico se financie una sola religión cuando nosotros somos, a ver, yo no practico ninguna religión, pero soy respetuosa de todos los credos. Ahora, no creo que la plata de todos nosotros tenga que destinarse a pagar, por ejemplo, el sueldo de un arzobispo es de más de 30.000 pesos. Entonces, es una locura que y así podemos detectar muchísimas otras cosas. Bueno, yo creo, mira, nosotros tenemos una propuesta histórica y es que todos los funcionarios públicos deberían cobrar como una directora de escuela. Que eso apunta, en primer lugar, a terminar con los privilegios de la clase política, pero también apunta a revalorizar la educación, porque para nosotros tiene que ser el parámetro que mida todo, con lo que se mida todo lo demás, ¿sí? Hoy la verdad que la educación no es una prioridad. De la boca para afuera se dice, sí, solo con la educación se puede lograr el progreso, que en realidad tampoco es así, porque si no hay una redistribución de la riqueza y un sistema más justo e igualitario económicamente, no lo vas a resolver con la educación, pero es un aspecto muy importante. Entonces, en primer lugar, el docente tiene que ser dignificado con salarios, digamos, iguales a la canasta familiar. Bueno, yo soy docente, soy delegada escolar y año tras año tenemos que ver, o sea, salir a las calles a pelear por un aumento que nunca alcanza la inflación. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que somos del nivel secundario, están los docentes taxis, ¿no? Que tienen que estar como en 5 escuelas para poder llegar a un salario mínimamente digno. Eso atenta contra la calidad educativa también. Hoy se destinan millones de pesos en subsidiar las escuelas privadas. Córdoba es una de las provincias, de hecho hace unos años era la primera, no sé ahora sí, porque no ha habido estadísticas nuevas, pero es la provincia que más destina y más subsidia la educación privada en detrimento de la pública. Entonces, la educación tiene que ser justamente un factor que iguale las oportunidades, no que sea un factor de segregación social como sucede hoy. Entonces, una propuesta concreta es que esos subsidios que hoy van a la escuela privada vayan a la pública y que el Estado absorba a los docentes, a los alumnos y a los establecimientos que no puedan seguir funcionando. Sí, en relación al derecho al aborto, para nosotros es fundamental. Creo que a pesar de haber tenido durante varios años a una presidenta mujer, eso no se reflejó digamos, en el avance de algunos derechos para las mujeres, ¿no? Porque el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo es fundamental, pero sobre todo cuando nosotros hablamos de aborto hablamos de una cuestión de salud pública, porque hay muchas mujeres que se mueren por abortos clandestinos, y de justicia social, porque las que se mueren son mujeres pobres. Abortos se practican en todas las clases sociales, ¿sí? Entonces, por supuesto que nosotros no la planteamos como una medida aislada, sino que es parte de una política integral, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Pero es fundamental, vos fíjate que la mayoría, ahora actualmente en el mundo, en la mayoría de los países, ni que hablar del llamado primer mundo,
el aborto está legalizado. Y justamente está legalizado porque de esa manera reducen a cero las muertes maternas, pero también han reducido los casos de aborto, porque desde el Estado hay un seguimiento, una contención a la mujer. Entonces, nos parece fundamental que se respete el derecho a decidir. Vos fíjate que en la comunidad científica no hay acuerdo de cuándo empieza la vida, por eso nosotros no acordamos con esto de que se está terminando una vida. Hay quienes opinan que es desde la concepción, hay otros que opinan que es desde que el feto empieza a tener órganos, hay otros que dicen que es cuando se anida. O sea, hay muchas vertientes. Entonces todo se reduce a una cuestión religiosa, cultural, económica. Entonces nosotros lo que pedimos es respeto a aquellas que por cuestiones culturales, religiosas, no lo quieren hacer, están en todo su derecho y el Estado les debe garantizar las condiciones para poder criar a sus hijos en las mejores condiciones. Pero aquellas que no deben tener esa libertad. La verdad que en Córdoba estamos peor que en otros lugares porque no se respeta ni siquiera una cuestión básica que ya está contenida en la Constitución, que es el derecho al aborto no punible, justamente por el amparo de algunos sectores, así que peleamos por el aborto no punible, pero en el camino de que se consagre este derecho para todas las mujeres. Particularmente, nosotros siempre venimos trabajando hace muchos años, por ejemplo, la cuestión de género. En la lista tengo el orgullo de que me acompañe una referente indiscutida como es Maru Acosta, familiares de víctimas de femicidio, pero también hay otras compañeras, tenemos delegadas del Polo de la Mujer y otras referentes. Vamos a seguir peleando como lo estamos haciendo para que se declare la emergencia en violencia de género. En su momento, cuando estuve en la legislatura, tuve la oportunidad de presentar esa ley, ese proyecto acá a nivel provincial, pero queremos hacer lo mismo a nivel nacional. Pero no solamente queremos hablar de la violencia en ese terreno, sino que también queremos poner en debate la desigualdad que existe con la mujer a nivel salarial y laboral, que eso todavía no se está hablando mucho, pero hay estadísticas que muestran que por el tipo de trabajo al que acceden las mujeres, por los tipos de cargos a los que acceden las mujeres, siempre cobran menos que los hombres. Entonces, en forma simplificada podemos decir que trabajamos el doble y cobramos la mitad, porque si a eso le sumamos todo el trabajo no remunerado que hacemos en los hogares, bueno, la brecha se agranda, ¿no? Entonces tenemos propuestas concretas en relación a esto, no solamente un observatorio de políticas de equidad de género, sino que justamente la apertura de jardines paternos maternales, licencia por paternidad, porque nos parece justamente de que la crianza de los hijos tiene que ser más equitativa. Bueno, nosotros en realidad hace tiempo que planteamos de que político que roba, político tiene que ir preso y no tiene que haber protección en relación a esto. Pensemos que en el momento en que se pensaron los fueros eran con una cuestión de protección a la libertad de expresión y de ideas, pero eso se ha deformado totalmente, porque hoy, sí, ahora todos apuntan a debido, pero ¿cuántos tenemos a Menem, por ejemplo? ¿Por qué nadie toca a Menem, que no es que esté procesado, está condenado? Y sin embargo sigue libre? Entonces la verdad que eso es una aberración. Nosotros tenemos, en Brasil por ejemplo, ahora se acaba de condenar al expresidente Lula, que ahora además se quiere postular como candidato, por lo menos acá son todos intocables. Incluso hasta el propio presidente es el presidente con más causas abiertas, tiene más de 200. Entonces creo que los fueros hoy están actuando de una manera, digamos, para proteger la corrupción y para mantener los privilegios de unos pocos, para que ya la justicia de por sí siempre el hilo se corta por lo más delgado, porque persiguen, digamos, al que roba una gallina y no a los que están bien arriba, digamos, y que utilizan las coimas, ¿no? Entonces nosotros creemos de que los políticos, los funcionarios y demás no deberían tener estos fueros.